Señores, la Pili, Pilar Alegría. Vamos a hablar de Pilar Alegría. Por si ustedes no lo saben, es ministra de Educación. ¿Saben ustedes qué es lo que hizo esta ministra de Educación? Atribuyó una frase falsa a Einstein. Hizo tanto ridículo que tuvo que borrarla. Aquí ven ustedes la captura de pantalla, la noticia de Libertad Digital, y dice lo siguiente: ridículo del Ministerio de Educación, atribuye una frase falsa a Einstein que ataca a la escuela y tiene que borrarla. Esto simplemente lo estoy citando para poner una suerte de contexto con el que podamos ir comprendiendo y conociendo un poquito más a Pilar Alegría. Hizo este ridículo siendo ministra de Educación. También nos regaló un capazo de incongruencias, y perdóneme que lo diga así, pero soy murciano, también nos regaló un capazo de incongruencias en esas declaraciones tan maravillosas que hizo con respecto a la noche que pasó en el Parador de Teruel, las incongruencias de Alegría en su versión sobre la noche en el Parador de Teruel. No les leo el artículo, pero sí les voy a poner las declaraciones porque creo que fueron las declaraciones más hermosas que ha podido regalarnos nadie. Pilar Alegría tratando de salirse por la tangente ante la pregunta de una periodista que le decía: ¿usted durmió con Ábalos y escuchaba a las prostitutas en su habitación? Fíjense la contestación que le daba Pilar Alegría. No se las pongo enteras porque son 2 minutos, pero escuchen este tonito de yo no he sido, soy palomita suelta, por favor no me hagan mucho daño. Escuchen esto de ¿ah? ¿Sí? ¿Ah? Fíjense, porque para mí la delicadeza, la sutileza, la elegancia de esta mujer contestando no tiene ningún tipo de parangón. Escuchen, por favor. Me quedo hasta sin aire, escuchen. ¿Me está usted preguntando si yo dormí esa noche? ¿Sí? Sí. Me está preguntando usted dónde dormí como delegada del gobierno una noche en mis... no. Qué curioso, ¿no? Una pregunta de este tipo. Señores, recapitulemos. Resulta que le atribuye una frase falsa a Einstein. También ofrece un capazo de incongruencias en este tipo de declaraciones. Entonces, después de hacer estas declaraciones, cuando recibió todo este tipo de insultos que no puedo mencionar por lo que ustedes ya saben, resulta que se puso digna y empezó a lanzar estas cositas que nos dice aquí El País. Dice: Pilar Alegría, tras los insultos por una presunta fiesta con prostitutas de Ábalos, me planteo la vía judicial. Se puso digna la hembra, se puso judicial, se puso emporedada como la Jenny después de haberse dado el pico con Rubiales y de haberlo disfrutado delante de todo el mundo. Se puso así, pero ¿saben ustedes qué es lo que ha hecho más? Pues dijo que Paco Salazar era el mejor representante, el mejor amigo, un hombre de confianza, y mientras decía todo esto, la que estaba aquí detrás, que ya sabía la noticia de que había sido acusado por violencia o por acoso sexual, resulta que ponía unas caras, fíjense, que volteaba la cabeza como diciendo: ¿pero qué está diciendo esta mujer? Si acaba de ser condenado, si acaba de ser acusado. Bueno, escuchen aquí lo que decía Pilar Alegría de Paco Salazar. Escuchen. ¿Qué le puedo decir? Que yo a Paco Salazar le conozco desde hace muchos años. Ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, es tan compañero que aún incluso cuando se conocía que había sido acusado de lo que ustedes ya saben, pues se iba a cenar con él para que le comentase la mandanga. Ay, Pilar, que ya vamos comprendiendo este tipo de actitudes en las declaraciones sobre el Parador. ¿A qué te va la marcha? ¿A qué te va lo turbio? ¿A qué te va todos los detalles, esos que se cuentan con pelos y señales, no? Aún después incluso de saberse la noticia de que había sido acusado, esta mujer va y se va a cenar con él. Ahora vamos a escuchar unas reacciones sobre este encuentro porque le preguntó Endongo, pero antes sigan escuchando, porque esto es lo que decía, lo aseguró delante de todas las cámaras, delante de todos los micros de las televisiones nacionales. Escuchen. Algunas de sus colaboradores y sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por tanto yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro. ¿Qué le puedo decir? Un compañero absolutamente íntegro con una actitud absolutamente ejemplar. Eso es lo que iba diciendo Pilar Alegría sobre Paquico Salazar, el denunciado, ese del que las denuncias de repente han desaparecido por un error informático. Es que manda cojones. Bueno, pues después de esto lo que pasa es que además de saber que se iba a cenar con él, pues entonces ahora va diciendo que ese hombre, refiriéndose a Salazar, ese hombre pues ya no es tan conocido, que simplemente se está actuando con los valores propios del PSOE, que son contundencia y con efectividad. Claro que sí. Aquí La Razón nos dice: Pilar Alegría intenta desligarse de Salazar tras comer con él. Dice que el informe llegará hasta el final. La ministra portavoz destaca que el gobierno ha actuado con diligencia al cesar al número 2 del exasesor de Sánchez en Moncloa. Ojo, porque estas declaraciones también las tengo y las van ustedes a escuchar si tienen a bien hacerlo, porque a lo mejor incluso las palabras de Pilar Alegría se les atragantan. Pero escuchen esto de verdad, porque no tienen ningún tipo de desperdicio. Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor
de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa... A favor de la igualdad y a favor del feminismo. Me gustaría que prestase mucha atención a lo que está diciendo aquí Pilar Alegría, y después le voy a dar un dato revelador, un dato que yo ya he tenido que decir en otros vídeos porque evidentemente estos son noticias de actualidad y se van tocando y se van cruzando unas con otras. Pero me gustaría que prestasen mucha atención a esto que va a decir a continuación. Escuchen. Esa misma dirección vamos a continuar. Y por supuesto, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete, que formaba parte de Francisco Salazar. O sea que... A la persona, ya ni le pone nombre ni nada, ¿eh? Es una persona. Máxima repulsa, máximo rechazo ante cualquier comportamiento machista y por supuesto todo nuestro apoyo y refuerzo, lógicamente, hacia las víctimas. Apoyo y refuerzo hacia las víctimas. Quédense ustedes con ese dato, por favor. No es mucho a tener en cuenta, no les va a crear un calentamiento de cabeza ni nada. Refuerzo y apoyo a las víctimas. Y en cambio lo que tenemos es esto que dice aquí el ABC. Ferraz pide a las víctimas de Salazar que no hablen con la prensa. ¿Qué refuerzo y qué apoyo es eso cuando sois vosotros los que después o a través de una campaña del Ministerio de Igualdad estáis tratando de luchar supuestamente contra el machismo, pidiendo que no se haga precisamente esto? Es decir, aquí el propio PSOE colgó en su momento un clip de 1 minuto y medio en donde se basaba precisamente en esta premisa: calladita no estás más guapa. Y salían ministras, y salían políticos, y salían vicepresidentes, y salía todo absolutamente ligado con el PSOE. Calladita no estás más guapa. Y ahora resulta que nos encontramos con la noticia del ABC que pide que se callen las víctimas, que no digan nada delante de la prensa. No vaya a ser que, oiga, salga a la luz la verdad. No vaya a ser que entonces se cuenten muchas más cosas de las que se estén contando. No vaya a ser que pase lo que está pasando con Ábalos, que aún incluso desde la cárcel sigue hablando y sigue tirando de la manta en todas esas entrevistas que le hicieron desde OK Diario antes de entrar a la cárcel. Increíble, señores, lo que está ocurriendo en este gobierno. Increíble que la gente no quiera ver la panda de mafiosos que son y la ley del embudo que llevan siempre consigo, que para los demás tienen que ser unas actitudes concretas, pero ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Tú haz lo que yo te digo, que yo voy a hacer lo que me salga del triangulillo. Oiga, es que es increíble, mientras van promocionando por ahí que calladita no están más guapa y se gastan, vaya usted a saber cuánto dinero, porque este vídeo hacerlo no es muy caro, pero ellos habrán dicho, no, a mí me ha costado 3 millones y eso lo van a pagar todos los españoles, que eso es otra. La transparencia a veces se finge y se manipula para que usted, bueno, pues comulgue con ruedas de molino, y si le dicen que este anuncio ha costado 1 millón de euros, pues usted a lo mejor si no sabe pues se lo cree, pero esto no cuesta 1 millón de euros, esto cuesta como mucho 50 euros, como mucho, que es pagarle el bocadillo al tío que ha ido a grabar y punto, o al menos yo lo haría por ese dinero porque no entraña ningún tipo de complejidad técnica. Pero vamos, que el punto no es ese, el punto es que van promocionando esta puta canallada, calladita, no están más guapos, y luego en cambio, cuando les toca a ellos, determinar cuál es el origen del agravio, cuando les toca a ellos defender lo indefendible, entonces dicen que se callen, que están más guapas calladitas, que no digan nada. Miembros de la Ejecutiva Federal han contactado con las denunciantes para disuadirles de dar su versión en los medios de comunicación. ¿Pero esto qué es, señores? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que estemos ante un sistema político que impida a las víctimas de un acoso o de un abuso decir su versión y dar su versión? No era aquello de hermana yo sí te creo. Pero claro, hermana yo sí te creo si a quien hay que crucificar es el adversario político. Pero si nos toca a nosotros, no hija, ahí ya mantente calladita que estás más guapa, no vaya a ser que te tergiversen, no vaya a ser que se aprovechen de ti. No, o aquí todos moros o todos cristianos, como dice el refrán. Señores, esto no puede ser. Y Pilar Alegría detrás de todo esto. Pilar Alegría sosteniendo ese discurso de que vamos a reforzar o vamos a apoyar a las víctimas, cuando verdaderamente está apoyando al gobierno que dice una cosa y hace lo contrario. Es increíble, señores. Pilar Alegría, ministra de Educación, que ha venido haciendo y deshaciendo todo lo que estamos diciendo en este vídeo, que además de ser tonta de capirote,
pues encima de todo no sabe cómo responder a una cosa tan profunda y tan complicada como lo de los paradores de Teruel, que viene diciendo una cosa por la mañana y haciendo lo contrario por la tarde, que cuando le pillan en una contradicción le da absolutamente igual porque a ella el plin. ¿Cuánto cobrará Pilar Alegría? Más de 80.000 pavazos que se está llevando Pilar Alegría por hacer lo que le sale del mismísimo papo, y perdónenme ustedes la expresión. Señores, esto es increíble. Y ahora vamos a ver la reacción. Ahora ya vamos a ver la reacción de Pilar Alegría ante la pregunta de Bertrand Endongo de cómo es posible que una persona que ya sabe que alguien es como es, todavía se reúna con él para cenar. ¿Pero qué le estaba pidiendo? Como digo, pelos y señales. Esto es increíble. Ya les aventuro y les doy el spoiler de que no dice nada, pero por lo menos contemplen a Pilar Alegría, la digna, la elegante, la que no sale nunca de su lugar, pues comiéndoselas con tomate mientras Bertrand Endongo le pregunta por la calle. 50 segundos para la hemeroteca de Periodista Digital. Escuchen esto. ¿Considera feminista cenar con un señor considerado en la fila de su partido como un depredador sexual? ¿Usted le considera eso feminista? ¿Usted cómo puede cenar con un señor que ha sido identificado dentro de la fila de su propio partido como un depredador sexual? Usted negó haber estado en el parador de Teruel, al final reconoció haber estado en el parador de Teruel, hubo una fiesta. Primero lo negó, es cierto, ¿eh? Luego lo reconoce. Luego que si no había fiesta, luego que si había fiesta pero ella no se enteró, luego que ella dormía en la punta del parador y Ábalos en la otra, y luego ya cuando le preguntan le dice, sí, no sabía yo que usted me tenía que hacer este tipo de preguntas, con el bullate así de cerraico, con el bullate así de cerraico porque no sabía muy bien por dónde tirar. ¿Usted estuvo en la fiesta? ¿Qué le parece todo lo que hemos conocido dentro de su partido? Todo esto, todo ese feminismo, toda esta forma de tratar a las mujeres por parte de su amigo. Pues señores, no me da ninguna lástima esta supuesta persecución a Pilar Alegría por las calles. No me da ninguna lástima que Bertrand Endongo esté preguntándole cosas y sometiéndole a la vergüenza que supone el hecho de ir por ahí diciendo esto que dice por acá y luego hacer completamente lo contrario. El tipo era el mejor que me podía echar a la cara, dice aquí Pilar Alegría. Cuando descubren lo que descubren, yo no tenía nada que ver con él y vamos a centrarnos en las víctimas. Oiga, ni eso. Así que no me da ninguna lástima que de repente salga aquí un tipo y de alguna forma le siga por la calle durante un minuto para preguntarle cosas que implican que no está haciendo lo correcto, teniendo en cuenta que se está llevando en todos los españoles más de 80.000 pavazos. Es increíble, una ministra de Educación, señores, pero ¿qué clase de educación tiene? Y ya no solo en la cultura, ya no solo en la cultura intelectual, por decirlo así, o en el acervo cultural, es que no tiene la más mínima educación, es que su educación se basa en fingir, se basa en salirse por la tangente, se basa en encontrar la solución posible para que a ella no le salpique. Pero sí, Pilar Alegría, te va a salpicar, te está salpicando, y los que somos conscientes de ello, vamos a seguir aquí hasta que también te tengas que enfrentar ante un juez, porque no vamos a parar y mientras nos dejen vamos a estar al pie del cañón. En fin, muy bien aquí Bertrand, sometiéndola a esta especie de presión mediática, pero vamos, que ya sabemos que le da igual, A Pilar Alegría le da lo mismo absolutamente decir una cosa por la mañana y otra cosa por la tarde, porque haya blin, como suelo decir. Nada más, señores, ¿qué les ha parecido esta pillada a Pilar Alegría que dice una cosa y luego hace la contraria y no le pasa nada? Póngamelo en un comentario, me quedo ya hasta sin aire. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y ser bienvenidos a las rarezas de Will. Chao, chao.